Hermanos, quiero pedirles a que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas 18. Vamos a, en esta hora, meditar en este pasaje de la Escritura. Lucas 18. Y vamos a leer la palabra del Señor del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios, que los invito a que con su vista me sigan. Voy a leer lo que dice el Señor. Lucas 18, 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que ilumine nuestro corazón y nuestros pensamientos, y en este momento podamos entender y recibir la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en este momento disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, al cual pedimos y suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra en esta hora. Señor, es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos escuchado el pasaje de Lucas 18 y cuando nosotros leemos la Escritura siempre hay un mensaje para nuestra vida, en nuestro corazón. Y pensando en ello, hermanos, en el texto, estaba meditando en los planes que nosotros hacemos, actividades que realizamos, y que en algún momento, por alguna circunstancia, pueden postergarse. Con esto de la situación que estamos viviendo, atravesando, muchos planes, muchos viajes se han postergado. Recuerdo que cuando muy inició la pandemia, nosotros ya teníamos programado el viaje para visitar a nuestra familia en el estado de Chiapas. Y realmente la situación fue tan difícil que se cerró todo, lo cual no pudimos viajar. Y tuvimos que postergar, tuvimos que posponer el viaje. Y pensando en ello, hermanos, hay algo que rotundamente no podemos posponer. Hay algo que no podemos postergar y que es obviamente importante en nuestra vida, es necesario en nuestra vida. El Evangelio de Lucas enfatiza el tema de la oración y nos habla en todo el Evangelio acerca de este tema, al grado que la parábola sobre la necesidad de orar prácticamente solamente lo encontramos aquí en este Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas enfatiza este tema de la oración y este énfasis continúa en el libro de Hechos, un libro que también escribió Lucas. Dice la palabra del Señor que los seguidores de Jesús perseveraban en la oración. Y ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice la Escritura, Hechos 1, 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí hay una palabra clave del pasaje. Dice que estas personas
perseveraban, permanecían en oración. Y el Evangelio de Lucas hace énfasis en esto, en este tema de la oración. Hechos, que es el libro que también escribe Lucas, en el capítulo 2, versículo 42, el texto nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, hermanos, cuando nosotros observamos que el tema de la oración es algo recurrente, es algo que está presente en toda la Escritura, es porque esto es importante para nuestra vida. Es necesario. Las palabras del apóstol siempre nos van a recordar esta importancia. Y los apóstoles tenían presente esto, hermanos. Por eso ahí en Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí, a lo largo de toda la Escritura, tú vas a encontrar que la oración es algo importante en la vida del cristiano. Por eso la oración, hermanos, es una necesidad impostergable, algo que no podemos posponer. Tú puedes posponer los viajes, puedes posponer planes, actividades en familia, pero no la oración. No podemos posponer la oración. Y la pregunta entonces es: ¿por qué no podemos posponer la oración? La respuesta es que, primero, es una petición del mismo Jesús. Jesús mismo nos llama, Jesús mismo nos exige a estar orando. Es algo que no podemos pasar por alto. Por eso dice ahí el versículo 1 del pasaje que estamos estudiando: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es importante, hermanos, porque el texto nos está diciendo que Jesús contó una parábola. ¿Sobre qué? Bien pudo haber hablado Jesús en su parábola sobre algún otro tema, que hay muchos, ¿verdad? Pero precisamente Lucas registra esto diciendo que Jesús contó una parábola sobre la necesidad de orar. Y aquí no está diciendo de orar de vez en cuando, ¿verdad? No dice el texto así. Tampoco dice que cuando tengamos alguna preocupación, algún problema, algún conflicto. El texto dice sobre la necesidad de orar siempre. Investigando un poco la palabra necesidad, hermanos, es un verbo y este verbo está en presente, o sea, es algo que tienes que estar haciéndolo ahora, y significa en el griego obligación. Y esto me llama la atención porque en el original la palabra necesidad significa obligación. Entonces, hermanos, la oración es una necesidad, diríamos, es una obligación para el cristiano. Es una exigencia que Jesús mismo está llamando a su iglesia a hacerlo. En el original esta palabra es obligación, es necesario o es menester. Entonces Jesús dice, y si lo traducimos así al español, diríamos: también le refirió Jesús una parábola sobre la obligación de orar. Así se traduciría el texto, hermanos. Sobre la obligación de orar, sobre la exigencia de la oración. Y Jesús nos llama a hacerlo. Y no solo lo hace, hermanos, o no solo lo dice con palabras, porque es muy fácil, tal vez desde aquí del púlpito, llamar a la iglesia y decir: vamos a orar, hermanos, pero tal vez no lo esté haciendo. Eso es muy fácil. No, Jesús lo está diciendo, pero también lo está mostrando con su ejemplo.
Y el Evangelio de Lucas nos lo recuerda. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 16, Lucas 5, 16. Hablando acerca de Jesús, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto indica, hermanos, acciones continuas, algo que Jesús hacía cotidianamente. Indica también el día a día de Jesús, diríamos su itinerario, lo que Jesús hacía todos los días. Cuando el texto está diciendo aquí, mas él se apartaba, el texto nos está mostrando que es lo que Jesús continuamente hacía. Estaba en oración. Luego Lucas 6, 12, este pasaje nos dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Obviamente hablando acerca de Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Hermanos, esto nos muestra los tiempos que Jesús dedicaba, invertía a la oración. Toda la noche orando, hermanos. Y podríamos decir, bueno, ¿y Jesús no dormía? Bueno, sí dormía, pero también dedicaba ese tiempo a orar. Luego Lucas 9, 18, dice el pasaje: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Hermanos, Jesús tenía estos momentos en el día para orar, y lo hemos visto en estos pasajes. Y cuando nosotros vemos que las personas a quienes Jesús se dirigió no veían esto de la oración como una necesidad, Jesús aborda este tema y dice: la oración es necesaria, es vital en la vida del cristiano. Alguien podría orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. Es definitivo, hermanos. Sin embargo, esta triste realidad es algo que vemos en nuestros tiempos. El cristiano no está orando, no lo está haciendo. Sin embargo, orar para el cristiano, hermanos, es un privilegio, es un honor, pero también es una labor constante, algo que debemos estar haciendo todo el tiempo. Es un deber. Lástima que este deber está muy descuidado. Y si nosotros preguntamos y vemos nuestra realidad, la oración no es natural en nosotros. No es natural. Aunque fuimos creados para tener amistad y comunión con Dios, los efectos de la caída nos han dejado a la mayoría de nosotros perezosos e indiferentes respecto a algo tan importante como la oración. El nuevo nacimiento, hermanos, despierta un nuevo deseo de comunión con Dios, pero el pecado resiste al Espíritu, y Jesús mismo nos dice eso, que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? La carne es débil, no lo quiere hacer, se opone. Y es aquí donde Jesús nos está diciendo que la oración es una necesidad que no podemos posponer, algo que no podemos hacerlo a un lado y decir, bueno, no necesito orar. Hay un personaje en la historia que leemos, se llamó John Wesley. Él señaló una vez que él no tenía en mucha estima a los ministros que no pasaban al menos 4 horas diarias en oración. 4 horas diarias. Y otro personaje también, Lutero, decía él que él regularmente oraba 1 hora diaria, excepto cuando tenía un día especialmente ocupado. Entonces él oraba 2 horas.
Hermanos, nuestro Dios soberano, nuestro Dios poderoso nos llama, nos exige a que estemos orando. Por lo tanto, la oración no es opcional para nosotros, es una exigencia. Por eso es una necesidad impostergable. Si hablamos de necesidades, hermanos, yo creo que tenemos muchas necesidades. Y una necesidad es algo que debemos de satisfacer, como el hecho de comer, el de tener un techo, un trabajo, son necesidades. Y Jesús dice, bueno, dentro de todas esas necesidades hay una que es importante y es la oración. Por eso, la pregunta entonces es, ¿por qué es una necesidad la oración, hermanos? ¿Por qué la oración no la podemos posponer? ¿Por qué no podemos decir, bueno, yo puedo posponer esta oración? De hecho, puedo vivir en esta vida sin estar orando. Bueno, primero porque vivimos en un mundo caído, hermanos. Vivimos en una cultura corrompida. Por eso dice el versículo 2 hasta el versículo 6, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Hermanos, la palabra nos enseña que era deber de los magistrados velar por las viudas y por los huérfanos. Pero aquí Jesús nos está contando de algo que no se está haciendo. ¿Sí? Nos está diciendo, bueno, había en una ciudad un juez que no hacía esto, aunque era responsabilidad, según lo dice la Escritura. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra y encontramos lo que los profetas escribieron, tú vas a encontrar lo que dice Jeremías capítulo 22, versículo 3. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. O sea, el Señor es el amparo de los huérfanos, de las viudas, y ordena que aquellos que están en el poder, que aquellos que ejercen autoridad, tengan misericordia de ellos. Por eso el profeta Isaías escribe en el capítulo 1, versículo 17, esto, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y esto es un mensaje a los príncipes de Israel, los cuales no estaban haciendo, hermanos. Por lo tanto, en esta parábola, el Señor nos muestra la cruda realidad que se vivía en ese momento. Esta viuda no tenía los recursos. Esta viuda no tenía influencia legal para poder ganarse el favor del juez. Además, este juez, dice el texto, era muy malo. Sí, muy malo. Ahora, pensando en ello, hermanos, la viuda, ¿qué quería la viuda? ¿Qué dice el texto que estaba buscando la viuda? Dice que pedía justicia. ¿Justicia de quién? Tenía un adversario. No estaba buscando venganza. La viuda dice, quiero que me hagas justicia contra este adversario.
Esta persona que está vulnerando mi integridad como persona. Eso es lo que está pidiendo esta viuda. Ahora, estas acciones, hermanos, que vemos aquí, de lo que está mostrándonos Jesús, son efectos de un mundo caído, de un mundo corrompido. Dice un escritor que por ahí ha publicado varios libros, se llama Paul Tripp, y él menciona algo muy importante. Dice que vivimos en un mundo caído, sin embargo no podemos huir de ella porque Dios nos puso aquí. O sea, sí es cierto, hermanos, vivimos en un mundo caído, en una cultura corrompida. No podemos huir de este mundo. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta entonces es: ¿cómo viviremos en una cultura corrompida que día a día nos empuja a hacer lo incorrecto? ¿Cómo viviremos en una cultura así? Hermanos, es aquí donde Jesús nos recuerda de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque en esta cultura todo el tiempo somos empujados a hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Nos pasó en una ocasión que viajamos a Tampico y en ese tiempo los tránsitos estaban a la orden del día. Entonces, en la entrada por Altamira, pues ahí se ponían, ahí esperaban a todos los que iban entrando a la ciudad y pues que nos paran, ¿verdad? Y el carro iba en regla, todo en regla. Sin embargo, no se había pagado el seguro de ese mes y de ahí el policía dice: ¿sabe? Usted no ha pagado el seguro y eso amerita infracción. Y empecé a decir: bueno, pero ¿por qué? O sea, sí, es que no puede circular si no tiene seguro, y en fin, prácticamente ahí empezó como dicen vulgarmente, se echó un rollo ahí. Y entonces le digo: bueno, pues si me va a infraccionar, pues haga la infracción. Y luego él me dice: no, es que no nada más es de hacer infracción, tenemos que llevar el carro al corralón. Y le digo: ¿cómo? Pues ¿qué no ves que el carro llevábamos muchas cosas? De hecho, porque nos estábamos mudando para vivir ahí en la ciudad, entonces íbamos con muchas cosas. Y le digo: pero es que no puede ser. Y para eso era un viernes. Y luego me dice: ¿sabe qué? Mire, usted, además de que vamos a llevarle el carro al corralón, usted no puede hacer nada ahorita sino hasta el lunes, que es día hábil, porque ahorita ya es tarde. Para eso ya eran como las 4 o 5 de la tarde. Entonces me dice: ya es tarde y tiene que el carro pasar esos 2 días en el corralón, sábado y domingo, hasta el lunes, y además le va a salir muy caro. Bueno, ya se imaginarán qué es lo que quería, ¿verdad? Entonces le digo: ¿sabe qué? Pues no tengo otra opción, tengo que hablar a unas personas que son los que nos van a recibir y comentarle el asunto para ver si ellos vienen y traen un carro y pasemos todas las cosas a ese carro y si se quiere llevar nuestro carro, pues ahí va a estar, ¿verdad? Pero necesitamos sacar todas las cosas. Y entonces, como vio que no encontraba forma de sacarnos algo, me pregunta: bueno, ¿y a qué te dedicas? Le digo: bueno, yo soy pastor. Ah, ¿tú eres pastor? Sí. Ok, dice. ¿Y a dónde vas? No, pues voy a tal iglesia, nos han invitado, vamos a estar allí. Entonces él me dijo: bueno, oye, pues no vaya a ser que luego resulte mi vecino, porque yo vivo cerca de una iglesia. Mire, ¿sabes qué? Aquí lo vamos a dejar, mejor vete y arregla ese punto del seguro. ¿Qué hubiera sido más fácil, hermanos? Pues sacar algo, ¿no? Y decir: ¿sabe qué? Mira, aquí arreglamos todo y nos vamos, ¿verdad? A eso me refiero cuando decimos que vivimos en un mundo corrompido, una cultura que nos empuja a hacer lo que no le agrada a Dios. Y por eso Jesús nos dice aquí de la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque constantemente tu vida es tentada por el enemigo.
Vivimos en una guerra constante. Somos tentados todo el tiempo. Y el descuido de la oración es prácticamente una importante causa de estancamiento en nuestra vida. Si nosotros nos descuidamos, nuestra vida se va estancando, hermanos. Y yo quiero que consideres un ejemplo importante cuando nosotros dejamos de orar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, hermanos? Lo encontramos en Lucas 22, 39 al 62, acerca de Pedro. Cuando Jesús va al monte de los olivos a orar, como de costumbre obviamente, les dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación, les dice él. Sin embargo, los discípulos se quedaron dormidos. No hicieron lo que el Señor Jesús les dijo. Les dijo: oren para que no caigan en tentación. Y a continuación, tú puedes observar lo siguiente. Pedro intentó tomar al ejército romano con una espada, luego negó a Cristo. ¿Por qué eso? ¿Por qué sucedió eso, hermanos? Porque los discípulos no hicieron lo que Jesús les había dicho. Oren para que no caigan en tentación. Y a consecuencia, obviamente, de ello, pues ellos cayeron en tentación. Pedro cayó en tentación. Y lo que es cierto, hermanos, en la vida de Pedro, es cierto también sobre nosotros. Caemos en privado antes de que caigamos en público. Y eso es una realidad, hermanos. Caemos en privado antes de caer en público. Por eso la pregunta: ¿por qué es una necesidad impostergable la oración? ¿Por qué es algo que no podemos posponer, hermanos? Porque primero Cristo lo exige. Nos dice que es una necesidad, es una obligación. Y también porque vivimos en un mundo caído, una cultura donde todo el tiempo nos empuja a hacer lo incorrecto. Y por último, ¿por qué debemos estar orando todo el tiempo? ¿Por qué la oración es necesaria en nuestra vida, hermanos? Porque la Biblia nos dice aquí que la venida de Cristo está cerca, hermanos. ¿Sí? La venida de Cristo está cerca. Versículos 7 y 8 de este pasaje de Lucas 7 y 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, nos está hablando de que la venida de Cristo está cerca, hermanos. Y la pregunta que aquí se hace es una pregunta para nosotros también. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra, hermanos? Esa es la pregunta para nosotros. Estos dos últimos versículos nos muestran que, a diferencia del juez injusto, nosotros, hermanos, tenemos a un juez justo. ¿Sí? Porque dice el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Tenemos un juez justo. Si un juez injusto, lo dice Jesús aquí, y renuente, hizo lo correcto, hermanos, ¿cuánto más Dios? Y eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. O sea, si este juez injusto que hizo misericordia a esta viuda porque dijo: un día me va a cansar y le voy a hacer justicia, si este hombre injusto hizo lo correcto, la pregunta de Jesús es: ¿cuánto más Dios nos hará justicia, hermanos? Por eso la segunda pregunta viene en relación con la primera, porque dice: ¿se tardará Dios en responderles? Y la respuesta es inmediata. Dice: no, porque Dios siempre responde a tiempo. Por eso en el versículo 1 nos dice que debemos orar sin desmayar, sin desanimarnos, hermanos. Y como dicen por ahí, ¿verdad?, sin tirar la toalla. Tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando a Dios, porque en el tiempo de Dios, hermanos, no hay imperfecciones. No lo hay. A diferencia del juez injusto, nuestro Dios nos pide que nos acerquemos a Él. Este juez injusto no quería ver a esta viuda. Pero ¿qué dice el Señor? En Hebreos 4:16, ¿qué nos dice?
Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de gracia. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos invita a acercarnos a Dios. La viuda, hermanos, acudió a un juez injusto. Nosotros acudimos a un juez justo. La viuda no tenía ni un amigo para que pudiese interceder por ella. Nosotros tenemos un abogado, dice la Escritura, que intercede por nosotros, hermanos. ¿Sí? La viuda no disponía de una promesa, no sabía si el juez le iba a responder positiva o negativamente. No sabía si iba a ser escuchada esta viuda. Pero nosotros, hermanos, tenemos la promesa de que seremos escuchados. Jesús nos ha enseñado: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Luego dicen los profetas: clama a mí y yo te responderé, hermanos. Allí está la promesa del Señor. Ahora, si un hombre injusto está dispuesto a responder a ruegos persistentes como esta viuda, cuanto más Dios, que no solo es justo, hermanos, sino también amoroso y misericordioso. Por eso la tercera pregunta va en relación con el tema de la oración, porque Jesús está diciendo entonces: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra, hermanos? Es la pregunta para ti y para mí. Esta pregunta entonces nos muestra que cuando Cristo vuelva por segunda vez, es un hecho real que la fe verdadera va a escasear. ¿Sí? La llegada de Jesús estará marcada por persecución, apostasía, por incredulidad, por enfermedades. Dice Mateo 24 del 9 al 13. Es una descripción de lo que va a pasar antes que Jesús venga por su iglesia. Escuche lo que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Escuche lo que dice el texto. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto es una verdad, hermanos. Y esta es la tercera razón por la que la oración es una necesidad impostergable. La venida de Cristo está cerca. La maldad sigue aumentando, hermanos. Sigue aumentando. Después de que envío los devocionales y que hacemos ahí la transmisión en vivo en la página de lunes a jueves, prendo la televisión para escuchar las noticias locales, obviamente, ¿verdad? Y escucho ahí, hermanos, muchas cosas, mucha violencia, mucha inseguridad. Esto es una verdad, hermanos, que no podemos negarla. La pregunta es: ¿cómo vamos a resistir en un mundo así como este? Por eso yo quiero concluir en esta hermosa hora, después de que hemos analizado el pasaje acerca de lo que Jesús nos ha dicho. Jesús, hermanos, nos exige a que estemos en constante oración, ya que vivimos en un mundo corrupto y sobre todo porque su venida está cerca. Jesús está cerca, hermanos. Y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta que debe resonar en nuestros oídos. ¿Hallará fe en la tierra, hermanos? Sin embargo, también Él conoce tu realidad y conoce mi realidad. Jesús sabe que no somos tan aptos para seguir orando. Somos perezosos, hermanos. No queremos hacerlo. Eso es una realidad.
Y conociendo nuestra realidad, lo mismo que le dijo a Pedro, nos dice a nosotros. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso lo encontramos en Lucas 22:32. El versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Algo muy importante del pasaje es, Jesús no dice: ¿sabes qué, Pedro? No vas a pasar por ninguna prueba en tu vida. Eso no lo dice. No dice: ¿sabes qué, Pedro? No vas a sufrir. No. El texto está diciendo: Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, le está diciendo: ¿sabes qué? Tú vas a sufrir, van a pasar por tribulación. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esta es la promesa del Señor, hermanos. Él conoce tu condición y conoce mi condición. Sabe por los dolores emocionales que hemos vivido y que no quisiéramos vivir, hermanos. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Es que Él está orando por ti. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Ahora, tanto nos ama el Señor Jesús que hasta el día de hoy Él intercede por ti y por mí. ¿Sí? Tanto nos ama el Señor. Ahora, si Jesús está haciendo eso por ti, si Jesús está orando por ti, ¿tú qué harás? ¿Nos quedaremos sentados diciendo: Señor, gracias porque estás orando por mí? ¿O haré también lo mismo? Y esa es la pregunta que vamos a hacernos. Porque tenemos la promesa, hermanos, de que nuestras oraciones son escuchadas y que Cristo no es como ese juez injusto. Jesús está a la puerta todo el tiempo diciendo: aquí estoy, aquí estoy. Posiblemente los que estemos aquí digamos: gracias, Señor, porque me escuchas, porque tenemos la promesa de que todo el tiempo, cuando nosotros vamos a orar, sabemos que nos escuchas. Eso es una bendición, hermanos, ¿verdad? Saber que el Señor escucha nuestras oraciones. Y estamos convencidos de eso. Y el Señor nos recuerda hoy que no nos olvidemos de esto. Pero también a los amigos que nos escuchan, que tal vez digan: yo quiero tener esa promesa para mí. Bueno, a ti, amigo, que me escuchas, tú también puedes tener la promesa de que también tus oraciones van a ser escuchadas. La promesa de lo que hoy hemos hablado. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo obtienes? ¿Cómo? Jesús mismo ha sido muy claro en esto. Él nos ha dicho: solo arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Por qué no damos gracias a Dios, hermanos? ¿Por qué no le agradecemos a Dios? Porque Él escucha nuestras oraciones. Vamos a orar. Señor, en tu palabra encontramos que tú cumples lo que nos has dicho, que nuestras oraciones son contestadas, son respondidas. Y nos llamas a nosotros hoy a estar orando todo el tiempo, porque los días son malos, Señor. Y en esta tarde, Padre, te pido que aumentes nuestra fe, así como los discípulos pidieron. Aumentanos la fe, Señor, porque muchas veces nuestra fe es pequeña ante la enfermedad, ante las dificultades, los problemas, los conflictos que vivimos. Pero pedimos que aumentes nuestra fe, Señor, que podamos creer en tu palabra, que aquellas personas que están enfermos puedan decir hoy que tú sanas nuestras dolencias, Señor. Y que aún y a pesar de las cosas que estamos viviendo, tú has prometido que tu presencia irá con nosotros. Por eso te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.